eh, y nos bendiga en este día. Acompáñenme, hermanos, en oración y clamando al Señor que bendiga su palabra. Padre, te doy las gracias por este día. Yo te ruego que tú abras el corazón de mis hermanos para recibir esta palabra y aún de los que nos visitan para que hoy puedan conocerte a ti, Señor. Tú eres el único que puede hacer esto. Yo solo voy a dar tu mensaje, Padre, pero descanso y confío en tu poder, en el poder de tu Espíritu, Señor, y en lo hermoso que es tu Escritura, Señor. Ayúdanos a ser fieles hoy, en la manera como escuchamos el sermón y en cuanto a mí, en la manera en que lo proclamo, Señor. Te ruego que nos ayudes a comprender tus Escrituras y a vivir para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, durante este mes hemos realizado una pausa en nuestra serie del libro de Nehemías para ser expuestos a la enseñanza bíblica que hace referencia a la manera como Dios se relaciona con su pueblo, la cual es por medio de pactos. Los pactos del Señor, como hemos visto, son promesas juramentadas en las cuales Dios, que en principio no estaba obligado ni necesitado de relacionarse con los hombres, establece los términos de su relación con los seres humanos. Los pactos nos permiten seguir el plan redentor del Señor a lo largo de toda la Biblia, y de esa manera nosotros podemos entenderla como un solo libro en lugar de verla como historias aisladas en las que incluso pareciera que Dios cambia en cuanto a su ser o su plan. Dios es uno, Dios no cambia, Dios es eterno, y de la misma manera su palabra nos revela esa majestad y esa trascendencia del Señor y cómo Él es inmutable también. Pero el pacto del Señor no comienza cuando el Señor crea a Adán, sino que se remonta a un momento que escapa de la mente de todos nosotros, un momento donde aún no existía ni el tiempo ni el espacio, que algunos han tratado de describir como la eternidad pasada. Es en esa eternidad pasada donde solo existía el Dios Trino, que entre las personas de la Trinidad se establece un pacto, lo que se conoce como el pacto de redención. En ese pacto se determinaría que sería el Hijo aquel encargado, aquel que vendría a hacer luz a las naciones, y que sería Él el llamado a mostrar la justicia de Dios por medio de su santidad, y que por la obediencia del Hijo y por su sacrificio, Él sería también recompensado al dársele una descendencia, al dársele un pueblo que se rendiría delante de Él en adoración. Ese es el tema de textos como Isaías 42, que predicó el pastor David Torres, el Salmo 40, el Salmo 110 y muchos otros textos. Luego, cuando el Señor crea todas las cosas y crea al hombre, Adán y Eva, establece un pacto con Adán como representante de todos los hombres, lo que conocemos también como un pacto de obras. El pacto demandaba una obediencia perfecta y ofrecía como recompensa una vida eterna junto a Dios. Lo que sucede es que Adán falla miserablemente al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en adelante lo que vemos es que su herencia para nosotros y para toda la creación es la maldición del pecado y todas sus consecuencias. La muerte entra entonces en escena, muestra por primera vez su horrible rostro y todo aquello que viene con el pecado, la enfermedad, los conflictos entre los hombres en todas sus relaciones, entre padres e hijos, entre hermanos, que eso es lo que vemos en Caín y Abel, entre esposos, en el trabajo y en general, en toda relación humana, gracias al orgullo, gracias a la lujuria, al egoísmo, a la mentira y a todo pecado que se desprende de esa naturaleza que se ha heredado de Adán. Pero ante eso, ante esta falla de Adán en guardar el pacto, el Señor lo busca y a pesar de su transgresión se mueve en misericordia a dar una promesa, un pacto de gracia.
el cual establecería que un descendiente de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, aun cuando sería herido en el calcañar. Eso es lo que vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. De esa promesa que podría verse como el pacto de redención siendo comunicado a los hombres, se desprende la esperanza de salvación de todos los hombres. Ese pacto se desarrollaría a lo largo de la historia de una manera progresiva, o como lo dice la Confesión Bautista, dando unos pasos adicionales en lo que conocemos como los pactos de la promesa. Pactos que fueron realizados con Noé, con Abraham, con Moisés y finalmente con David, como vimos la semana pasada. En esos pactos lo que hace Dios es prometer de manera solemne que Él establecerá un pueblo como suyo, que ese pueblo habitará en una tierra que se le ha prometido y que serán gobernados por el Señor bajo su ley y que serán guiados por Dios a través de un rey que se ha anunciado como justo y como santo, un descendiente de David. Lo que vemos entonces es que todo el Antiguo Testamento se desarrolla alrededor de estos pactos. La historia del pueblo de Israel está descrita, pero también delimitada por el pacto de Dios. Pero no solo la historia del linaje de Abraham en la carne, sino que esta también es la historia del linaje de Abraham por la fe. Como dice Romanos capítulo 9, versículos 6 y el 8 también habla de esto, que no todos los que son descendientes de Abraham son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel, sino que aquellos que son hijos de la promesa, aquellos que han sido unidos por la fe al Hijo de Dios, es decir, a Cristo. Así que el día de hoy, mis hermanos, vendremos a algunos textos, principalmente en Jeremías y en la carta a los Hebreos, que de hecho lo que hace el autor de Hebreos es citar textualmente a Jeremías y exponerlo. Así que vendremos en estos textos de Jeremías y Hebreos para abordar lo que hace referencia al nuevo pacto, que no es otra cosa sino el pacto de redención cumplido. De manera, hermanos, y quienes nos visitan hoy, que nosotros podamos reconocer que la fidelidad, la santidad y el poder de Dios reflejados en sus pactos es la única fuente de esperanza y salvación eternas. He titulado este mensaje como parte de la serie Dios y su pacto, las mejores promesas y el mejor mediador. Y lo que haré será, en primer lugar, en Jeremías 31, hablar acerca del anuncio del nuevo pacto. En segundo lugar, en Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13, cuáles son las promesas superiores del nuevo pacto. Y en tercer lugar, Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 18, que hemos leído algo antes de comenzar, es el mediador y la sangre del nuevo pacto. Así que vayamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, dice la palabra del Señor. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Amén. Ahora, antes de abordar como tal este anuncio, quiero hablar acerca del contexto en el que se da este anuncio. El profeta Jeremías profetiza durante los reinados de los últimos reyes de Judá.
Él profetiza durante el reinado de Josías, de Joacás, de Joacim, de Joaquín y finalmente del último rey de Sedequías. Un periodo aproximadamente de 54 años. Pero además, Jeremías también presencia la destrucción de Babilonia por parte de Nabucodonosor, permaneciendo en Jerusalén, siendo esta ciudad desolada y destruida hasta que es llevado en contra de su voluntad a Egipto por algunos israelitas que han escapado luego de que es asesinado el gobernador de Israel, el que ha puesto Babilonia, que se llamaba Gedalías. Así que Jeremías vive dos épocas bastante interesantes. Vive antes del exilio, cuando él profetiza que Jerusalén sería destruida, y cuando él profetiza también que ellos serán exiliados, pero no solo él lo anuncia, sino que él tiene que vivir en carne propia el cumplimiento de esas profecías. ¿Puede imaginar esto? Él ha recibido esta profecía de parte del Señor, una profecía difícil, terrible, lamentable, que incluía la destrucción del pueblo y también la destrucción de la ciudad. Yo creo que a Jeremías, al proclamar estas profecías, al anunciar este juicio, tenía gran temor y angustia por el pueblo. Pero ver no solo que él lo había anunciado, sino que también estaba viviendo estas cosas, sería algo terrible. Así que Jeremías durante su libro hace llamados al arrepentimiento para evitar el juicio de Dios, que no sería otro sino el cumplimiento de las maldiciones prometidas si incumplían el pacto del Sinaí. Es decir, el juicio que ellos están por vivir es lo que Moisés había anunciado que pasaría cuando ellos incumplieran la ley, es decir, ser dispersados, ser sacados de Jerusalén, Jerusalén siendo destruida. Pero no solo lo llama al arrepentimiento, sino que también tiene que proclamar de parte de Dios que el juicio ya ha sido decretado, es decir, él anuncia que Jerusalén será destruida. Pero aparte de eso, también invita al pueblo a que parta al exilio en Babilonia. Ahora, para un judío, pensar en salir de Jerusalén sería casi que ser maldecido por Dios. Pero lo que hace Jeremías, inspirado por el Señor y mandado por Dios, es decirles, la manera como el Señor va a guardar un remanente será escapar de Jerusalén, ¿no? Jeremías también anuncia que ellos van a regresar, Dios guardará un remanente. Así que Babilonia derrotará a Judá, pero eso será por tiempo limitado. Ellos mismos serán derrotados por los persas cuando llegue Ciro y destruya a este gran imperio. Pero además de llamar al arrepentimiento y anunciar el juicio y la destrucción de Jerusalén, Jeremías también profetiza sobre la salvación que traería el Señor. Aunque su pueblo había quebrado el pacto y había transgredido la ley del Sinaí, el Señor anuncia salvación, y el punto más alto de esa salvación anunciada por el Señor es lo que acabamos de leer y lo que se conoce como el nuevo pacto. Ese es lo que encontramos en ese anuncio de Jeremías 31. Pero ese anuncio se da al mismo tiempo en ese contexto de el resto del capítulo, y es que se comienza a anunciar de manera maravillosa la restauración de Jerusalén y también se anuncia el regreso de los exiliados. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Jeremías 31, versículo 13, versículo 7 al 13, cuando se anuncia este regreso. Dice: porque así dice el Señor, griten con alegría por Jacob y den voces por la primera de las naciones. Proclamen, den alabanza y digan: oh Señor, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. Yo los traigo del país del norte y los reuniré a los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito.
Oigan naciones la palabra del Señor, anuncien en las costas lejanas y digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión y radiarán de gozo por la bondad del Señor. Por el grano, por el vino y por el aceite y por las crías de las ovejas y de las vacas, su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. Entonces la virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los ancianos a una, cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de sus tristezas, dice el Señor. Amén. ¿No? Así que es en este contexto. El Señor ha anunciado juicio, ha decretado el juicio, pero también ha anunciado que ellos van a regresar. Y eso precisamente es lo que hemos estado predicando en Esdras y también en Nehemías. En ese contexto es anunciado entonces el nuevo pacto, ¿no? El Señor promete que hará con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dice verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. Ahora, antes de abordar en profundidad las promesas incluidas en ese pacto, quisiera anotar algunas cosas. En primer lugar, que el pacto, el nuevo pacto anunciado, incluye los ingredientes principales del pacto mosaico en el Sinaí. Es decir, cuando Dios proclama un pacto, lo que hace no es decir algo distinto y totalmente diferente a lo que había anunciado antes, sino decir algo que está parado en las promesas anteriores, pero que revela algo más acerca del Señor. Y esos elementos que incluye del pacto con Moisés es que Dios ha establecido y Dios desea tener una relación especial con su pueblo. En segundo lugar, el requisito de un pueblo que ame al Señor no es otro, sino la obediencia. En tercer lugar, una nación de Israel que será restaurada. Fíjense que se habla de Israel y Judá. Ese pacto es dirigido a esa nación del Señor. Sin embargo, la pregunta es, Israel para ese tiempo había empezado ya a desaparecer. Nosotros sabemos Israel es conquistado por los sirios y ya se había diseminado, se había mezclado racialmente. ¿Cómo podría ser ese pacto entonces con una nación física si ya prácticamente no existía? ¿Cómo juntar otra vez todos esos genes dispersos y hacer otra vez a un pueblo que fuera puro como antes? ¿Cómo volver a los dispersos que ya se habían mezclado? Ahora, lo interesante de pensar en eso es que evidentemente esta promesa apunta a un Israel que no es solamente el étnico, es decir, no es solamente la tribu de Judá, sino que también habla de un Israel que debe ser un Israel de tipo espiritual. Ahora, hay varios elementos novedosos o más bien superiores en relación al pacto con Moisés o al pacto del Sinaí. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el verso 32, cuando se nos dice lo siguiente: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto que ellos rompieron. Ahora, el pacto proclama también que Dios ha sido fiel. Dios ha tratado a su pueblo como un esposo amoroso, a pesar de que ese pueblo constantemente se ha apartado del Señor y se ha vuelto a los ídolos. Y eso es algo que nos debe traer esperanza, ¿no? Dios es tan misericordioso que ha guardado a ese pueblo. Ese pacto es presentado en términos nacionales, pero es algo nuevo en que el Nuevo Testamento muestra que se cumple en un más grande Israel de Dios, en los que pertenecen no a una primera creación de la carne, sino a una nueva creación espiritual. Y eso es lo que dice también Gálatas capítulo 6, verso 15, que leeré en la Reina Valera. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, la descendencia según Abraham estaba delimitada por la circuncisión física, pero ahora Pablo habla de que esa circuncisión no vale nada en Cristo. Dice:
todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, es decir, al pueblo del Señor. Y es precisamente en el contexto del Nuevo Testamento que ese nuevo pacto nuevamente es citado, es decir, ese pacto es traído de manera literal por aquel que está escribiendo la carta a los hebreos. Es citado este texto, pero también es explicado, y eso es lo que sucede en Hebreos capítulo 8 y también en el 9. De hecho, uno de los temas principales de la carta a los hebreos es el nuevo pacto. Si usted quiere entender y navegar más y meterse al fondo en lo referente al nuevo pacto, lea la carta a los hebreos. Ahora, este es mi segundo punto y es las promesas que son superiores en lo referente al nuevo pacto. Y quiero que vayamos ahí a Hebreos capítulo 8, que está un poco antes de lo que nuestro hermano Will estaba leyendo. Hebreos 8, versículo 6 dice lo siguiente: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores ¿qué? Promesas, ¿no? Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos Él les dice, y ahí es donde Él cita de manera literal Jeremías 31 al 34 hasta el versículo 12, dice: cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Ahora, hay varias cosas sobre este nuevo pacto y en lo que se expone, y que lo que hace el autor de Hebreos es amplificar y explicar lo que ya había anunciado antes Jeremías. En primer lugar, en cuanto a la mediación del nuevo pacto, Cristo viene a ser el mediador del nuevo pacto, y eso lo profundizaré en el último punto. Y en segundo lugar, las promesas superiores del nuevo pacto. Son promesas superiores. El autor de Hebreos presenta que a la luz del nuevo pacto, el antiguo, si se compara el antiguo pacto con el nuevo, ¿no? Que en este caso, cuando habla del antiguo pacto, puntualmente se está refiriendo al pacto del Sinaí, es decir, al pacto mosaico. Ese pacto viene a ser anticuado, o más bien, a lo que apunta el término en el griego, ese pacto se ha gastado o ha venido a ser ya obsoleto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿En qué sentido el pacto se gastó o el pacto vino a ser obsoleto? A lo que apunta el autor de Hebreos es que el antiguo pacto, con sus sacrificios y con todo lo que hacían los sacerdotes, no tenía poder para salvar. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no tenían ese poder. Pero sí, lo que sí hacía era dispensar o repartir ese perdón de pecados en base a un sacrificio que sería mayor, que sería eficaz para eso. Así que el antiguo pacto, en cuanto a la ley y los sacrificios, lo que buscaba era mostrarle al pueblo que era pecador, ¿no? ¿Cómo usted se daba cuenta de eso siendo un israelita que vivía en la época de Moisés, mirando al templo? Todos los sacrificios apuntaban al hecho de que definitivamente la paga del pecado es la muerte, ¿no? La ley entonces contrastaba la santidad con el Dios que dio la ley con el pecado de aquellos hombres que habían sido librados de Egipto. La ley lo que hace es llamar a que el pueblo viva de manera santa o separados para Dios y adorar al que debía ser adorado. El nuevo pacto entonces viene a ser la plenitud o el cumplimiento de todo lo que se había anunciado de allí hacia atrás. Viene a ser el que asegura las promesas del pacto de redención, por cuanto está establecido sobre la obediencia perfecta del mediador que es Cristo. Ahora, ¿cuáles son estas mayores promesas? ¿Cuáles son estas mejores promesas? En primer lugar, la justificación. Romanos capítulo 5, que estuvimos predicando hace 3 semanas, nos decía que por un solo acto de desobediencia, todos los hombres fueron condenados por el acto de Adán. Pero por el acto de obediencia, Cristo ha traído justificación
a su pueblo. Ahora, esa justificación incluye dos cosas. En primer lugar, ser limpiados del pecado. El pueblo será limpiado del pecado para siempre. Y en segundo lugar, que la justicia de Cristo sea contada a favor de los que son beneficiarios de ese sacrificio. Hermano, no es la salvación del Señor, no es solamente que sus pecados son perdonados, sino que la justicia del Señor Jesucristo, el que sí es justo, y lo lamento si alguien entró por esa puerta pensando que era justo o que era bueno, no hay uno, ¿no? Bueno, Cristo es el único, no hay ningún hombre que sea justo. Entonces lo que hace el Señor al salvarnos es que nuestros pecados son puestos en Él, en la cruz del Calvario, pero su santidad, su justicia y en ese sentido su justicia legal es puesta sobre nosotros. El nuevo pacto pone entonces esa base legal o el sacrificio que se requiere para que los pecados sean perdonados. El perdón del que se habla en el verso 12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de ellas. En el antiguo pacto se recordaban los pecados del pueblo cada cuánto. Bueno, todos los días en un sentido general, pero una vez al año cuando se hacía el Yom Kippur, se recordaba que el pueblo realmente era pecador, pero se dice ahora en el nuevo pacto que esa salvación y ese perdón de pecados ha sido dada una vez y para siempre, ¿no? El nuevo pacto también establece la justicia perfecta sobre la cual el pueblo iba a ser declarado justo ante Dios. Samuel Renihan, comentando sobre esto, dice: la sangre de machos cabríos y toros purificaban la carne, reconciliaban a los israelitas con la ley de Moisés para que pudieran seguir viviendo en Canaán, pero no limpiaban la conciencia. En vez de quitar los pecados de los israelitas, los sacrificios recordaban lo grande que eran sus pecados. Cierro mi cita. Así que la primera promesa superior es la justificación, la segunda es la regeneración y la santificación. Así que además de prometer un perdón duradero, el nuevo pacto promete una obra interna de renovación en el pueblo de Dios. Y eso es lo que vemos en los versos en el verso 10 y 11 del capítulo 8, dice: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente, y las escribiré ¿sobre qué? Sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El nuevo pacto hace lo que el antiguo no podía hacer. El antiguo pacto no podía cambiar el corazón del pueblo. El antiguo pacto no podía hacer este tipo de obra. El nuevo pacto lo que hace es prometer un nuevo corazón para todos los que están en ese pacto. Y no solo eso, sino que la ley del Señor ya no estará escrita en piedra. ¿Cuál era el testimonio que ellos tenían? Las tablas de la ley. Era un testimonio exterior, ¿no? La ley estaba allí permanentemente para acusarlos, para hablarles de la necesidad de los sacrificios. Pero ahora la ley ya no está ya en esas tablas de piedra, sino que la ley está escrita en el corazón de todos los que estamos dentro de ese pacto. Hacia el pueblo del nuevo pacto, hombres que aman la ley del Señor. Hermano, la ley, si usted pertenece a Cristo, si usted pertenece al Señor, usted debe saber que la ley entonces está escrita en su corazón. Es por eso que cuando usted peca, usted corre a Cristo. Es por eso que cuando usted se siente tentado en algún área de su vida, usted no se queda tranquilo anidando pensamientos, sino que usted se somete al Señor, usted busca al Señor, no como alguien que está siendo arrastrado y está de mal genio y no quiere obedecer, sino como alguien que ahora ama al Señor y desea obedecerlo en todas las cosas. Para nosotros ya no es esa ley de acusación, sino que lo que hace es llevarnos constantemente al arrepentimiento y correr al Salvador.
Eso es maravilloso para nosotros, eso es una buena noticia. Esa ley escrita nos garantiza no solo que hemos sido traídos a Él, sino como diré más adelante, que llegaremos hasta el final. Todo el pueblo del nuevo pacto conoce al Señor y anda en sus caminos. No es posible decir que soy parte del pueblo, de la iglesia, del nuevo pacto, pero al mismo tiempo que no lo conozco, ¿no? Y eso es algo que nos diferencia, por ejemplo, con hermanos amados como los presbiterianos. Ellos creen que los infantes pueden entrar al nuevo pacto, pero que después si se apartan de la fe, al mismo tiempo son excomulgados. Entonces ellos creen que pueden ingresar, pero el asunto es que lo que dice el nuevo pacto es que el que entra al nuevo pacto tiene la ley escrita y no se va a apartar del Señor. Todo el pueblo lo conocerá. Pero el nuevo pacto otorga entonces ya no una circuncisión externa, sino una circuncisión del corazón. No ingresamos al nuevo pacto por una generación natural, es decir, no ingresamos al nuevo pacto por ser descendientes en la carne de Abraham o por ser hijos de creyentes, sino que ingresamos al nuevo pacto por haber sido generados o por haber nacido de Dios. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, que aquellos que reciben la palabra son nacidos de Dios, no de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino que son nacidos de Dios. Eso lo dice el verso 12. Aquellos que son nacidos de Dios no vienen por voluntad humana ni por nada en la carne. Así que el nuevo pacto concede que todos los que son parte de su pueblo conozcan al Señor. Mis hermanos, al nacer de nuevo, venimos a ser, como dice Pedro, recién nacidos. ¿Y qué necesita un recién nacido? Pedro también lo dice, la leche espiritual para el crecimiento, ¿no? Ahora, el nuevo pacto lo que dice es que todos lo conocerán, todos los que pertenecen al nuevo pacto ya saben quiénes son el Señor. Algunos irán en diferente medida creciendo en madurez, ¿no? Y conociendo más al Señor, pero todos ya lo habrán conocido como su Salvador, ¿no? En el nuevo pacto hay diferencias en la cantidad de conocimiento, pero no en la calidad. Es decir, no se puede decir que alguien miembro del nuevo pacto tiene un derecho diferente a otro de conocer a Dios. Todos tenemos ese acceso al Señor. Hay variados niveles de madurez y entendimiento, pero nadie tiene privilegios sobre otro, ¿no? Eso también es una buena noticia. Ahora, al tener la ley escrita en el corazón, el pueblo del nuevo pacto va creciendo en santidad. La santificación es una promesa maravillosa del nuevo pacto, y eso no lo podían hacer los sacrificios exteriores, no lo podía hacer el derramamiento de sangre de los animales. Esta promesa es que el Señor no nos va a dejar como nos tomó. No es que nos deja para siempre en la misma condición, sino que la santificación dice que nosotros cada vez nos vamos a ir pareciendo más a nuestro Señor. Y eso debe ser una marca de nuestra vida cristiana, hermano. No sé si usted lleva 1 año en la vida de fe o 10 años en la vida de fe, o si recién hoy está llegando y tal vez el Señor le dé un nuevo corazón. Pero lo que sí le puedo decir es que si llevamos tiempo caminando en el Señor, nuestra vida no debe lucir igual. No debe lucir igual. Y el Señor nos da todos esos mecanismos, todos esos medios para crecer en santidad, su palabra, la oración, la comunión con los hermanos, que es algo maravilloso. Y no solo la comunión cuando es agradable y todos nos amamos, sino cuando hay principalmente dificultades y nuestro pecado sale a relucir, porque entonces así corremos al Señor y somos transformados a su imagen. Esto es una gran promesa. Seremos santificados, estamos siendo santificados por Él. Otra de las promesas superiores del nuevo pacto es que somos adoptados y seremos preservados. Cuando somos unidos a Cristo y participamos del nuevo pacto, somos incluidos en la familia de Dios. Y por eso podemos ahora clamar, como dice Romanos capítulo 8, Abba Padre. Ya no tenemos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de haber sido adoptados, que decimos, el Señor es mi Padre. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios.
Y con eso se nos asegura la herencia prometida de todos los pactos anteriores. Es decir, tendremos una vida eterna con el Señor, habitaremos en una tierra prometida, en la Jerusalén celestial. Y finalmente el Señor, como a hijos, también nos ajustará, nos ayudará por medio de su disciplina. Y por medio de ella, estaba leyendo, creo que Sam también decía esto, y es que por medio de la disciplina lo que hace el Señor es ir eliminando los ídolos de nuestra vida. Tal vez usted entró y no traía una imagen de yeso bajo el brazo, ¿cierto? Pero créame, hermano, que como decía Calvino también, su corazón es una fábrica de ídolos igual que el mío. Y la disciplina del Señor, escuchar su palabra siendo predicada, ser amonestado también por la iglesia, ser cuidado por los hermanos, lo que hace es ir destruyendo esos ídolos. También se dice que en esta destrucción de ídolos, el Señor nos separa del mundo y con eso nos está preparando constantemente para llegar al cielo. Hermanos, esta vida es una preparación para la siguiente. Es una preparación para la siguiente. La pregunta es si usted anhela esa siguiente vida. Si usted anhela estar con el Señor eternamente. Si anhela usted a Cristo, que es el que le da la hermosura a la patria celestial. John Owen decía que si Cristo no era tesoro para nosotros en esta tierra, no podríamos esperar que disfrutáramos de Él como nuestro tesoro en la eternidad. Hermanos, si usted hoy no atesora a Cristo como lo más hermoso y lo más glorioso sobre esta tierra, cuestiónese si en verdad usted está siendo encaminado a la ciudad celestial. Ahora, al asegurar que andemos en los caminos del Señor, como también dice este pacto, y ser su pueblo, se anuncia que seremos preservados. Mis hermanos, el nuevo pacto habla de que su pueblo llegará hasta el final. Nosotros no seremos dejados tirados en el desierto como el pueblo de Israel. El Señor va con nosotros, camina con nosotros y nos llevará a la tierra prometida. Él nos lleva de su mano y Él nos introducirá a las moradas celestiales. Esto trae esperanza y gozo. Debe traer esperanza y gozo. A mí me la trae. Porque yo sé que si dependiera de mí, yo no terminaría allí en Sión. No terminaría en la ciudad de Dios. Me desviaría. Pero el Señor nos lleva de su mano. Finalmente, otra de las promesas superiores del nuevo pacto es la resurrección y la glorificación. Al cumplirse el pacto de redención y el pacto de obras, Cristo asegura vida eterna para los suyos. Ser resucitados y ser glorificados es una maravillosa promesa del nuevo pacto. Algunas personas creen que los cristianos creemos que cuando nos morimos vamos y estaremos en las nubes con arpas para siempre, con unas togas blancas, ¿no? La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si bien al morir nuestra alma va a Cristo, lo que enseña es que en el regreso del Señor los muertos se levantarán y nosotros estaremos con Él en un cuerpo físico, pero diferente a este, para siempre. Gloria a Dios por eso. Bendito el Señor. El antiguo pacto lo que hacía era poner la esperanza en una tierra de este mundo, en una Canaán terrenal. Ellos tenían como heredad esta Canaán. Incumplir el pacto traería juicio que los dispersaría y los llevaría al destierro. Pero Dios en fidelidad los traería nuevamente para anunciar que hay una esperanza mayor. Hermanos, tenemos una patria celestial y nosotros habitaremos allí para siempre. Pero el asunto, hermano, es que nadie entrará en esa patria celestial con estos cuerpos. Nadie podrá ver esa patria celestial con estos ojos, porque están sujetos a la condición pecaminosa, a la caída de Adán. Nadie verá al Señor en su reino con estos ojos. La resurrección de Cristo apunta al hecho de que nosotros seremos resucitados con Él. Y esta es la más grandiosa promesa. Hermanos, la muerte no es el final de los hombres. No fuimos creados en un mundo con muerte. Ella entró por la maldición del pecado, pero
aquel que derrotó al pecado y obedeció perfectamente el pacto de obra nos asegura que aún la muerte será erradicada. La muerte será solamente un recuerdo. Esto es gran esperanza. Nadie puede asegurarle esto. No importa qué tan abultada sea su cuenta o si usted tiene propiedades. Nada de eso. No hay trasteos en los entierros. Nada de eso asegurará que usted tenga esta vida eterna. Es una gran esperanza, mis hermanos. Todos aquí, yo sé que todos aquí hemos visto el rostro horrible de la muerte de cerca. Algunos la han visto más cerca que otros. La hemos visto en el partir, al ver partir padres, hermanos, amigos amados, hijos. Todos hemos visto llegar al visitante que nadie desea, la muerte. Creo que ninguno acá puede decir que nunca la ha visto de cerca. Y todos sabemos lo horrible que es, lo indeseable que es. Y también, muy probablemente, si el Señor no venga antes, todos nosotros atravesaremos por ella. Pero debemos recordar, hermanos, que aun cuando este visitante indeseable llegue, para aquellos que estamos unidos a Cristo y hacemos parte de este pueblo del nuevo pacto, ella no traerá consigo nuestro fin. Nuestros ojos volverán a abrirse después de que se cierren por última vez. Esa vez nunca se cerrarán de nuevo. Mis hermanos, todos nos acercamos a nuestro último suspiro. Cada vez que respiramos es un suspiro menos en esta tierra. Cada vez. Así usted piense en esto o no. Hay gente que uno le habla de la vida eterna, de la muerte y dice, no me hable de eso. Yo tengo hasta ahora 15, yo tengo hasta ahora 20, yo tengo hasta ahora 30. No me hable de eso. Mano, lo cierto es que sea tarde o sea temprano, usted va a morir también. Quiera usted pensar en esto, ¿no? Y tal vez en medio de nosotros algunos tengan diferentes grados de respeto o de temor a la muerte. Pero una cosa quiero decirles, ella será el puente que nos llevará a las moradas eternas si nosotros estamos con Cristo. Y eso son buenas noticias. Son buenas noticias. Nuestras tumbas también quedarán vacías, como quedó la tumba de nuestro Salvador. En aquel día nuestros hermanos, aún no hemos visto partir tantos, pero seguro veremos como uno tras otro, quién sabe cuándo, empezaremos a partir. Y aún en aquel día cuando nuestros hermanos partan, podremos reunirnos para celebrar la llegada a casa de los que amamos. Y podremos tal vez, no sé, tener algún himno y decir, bueno, ¿y dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gloria a Dios, y ojalá el Señor nos permita llegar hasta el final a todos para poder proclamar, aún en nuestros entierros, aún en nuestros funerales, aquí no yace mi hermano para la eternidad. Él está con el Señor y será levantado al igual que también seremos nosotros, mis hermanos. Este es el mejor pacto, está basado sobre mejores promesas, pero sobre todo está fundado sobre la obra de un mejor mediador y sobre la mejor sangre. Esto me lleva a mi último punto, Hebreos capítulo 9, verso 13. Dice lo siguiente: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, a quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto,
los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Mis hermanos, como se ha dicho antes, el antiguo pacto estaba establecido sobre una mediación débil, sobre promesas que apuntaban a unas mayores y sobre una sangre que no podía perdonar a los pecados por sí misma. El autor de Hebreos busca establecer un punto para que estos hombres puedan entender, los cristianos que procedían de un contexto judaico, Cristo es el cumplimiento de las sombras mostradas bajo todo el antiguo pacto. Cristo es un sumo sacerdote superior a los sacerdotes del antiguo pacto. Intercede por el pueblo de una manera eterna. No necesita realizar sacrificio por sus propios pecados. Pero Cristo también es superior a Moisés. De eso habla el capítulo 3. Moisés dice que fue fiel en la casa de Dios como siervo. Sin embargo, Cristo fue fiel en la casa de Dios como hijo, como el dueño de la casa. Cristo hace una mediación superior, un sacerdocio superior, que no es en el orden de Levítico, sino en el orden de Melquisedec, capítulo 7. Cristo entonces es la realidad a la que apuntaban las sombras del antiguo pacto. Él es un mejor mediador. Su mediación no tiene final. El perdón de pecados que Él nos asegura es eterno, hermanos. Su perdón es eterno. Y esto es bueno recordarlo, porque a veces nosotros queremos seguir cargando la maleta de pecados como si Cristo no hubiera derramado su sangre y como si no nos hubiera perdonado a nosotros. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que a veces queremos seguir cargando el bulto de pecados de todos aquellos que han pecado contra nosotros. Tenemos que soltar eso. Y esto no es una charla de autosuperación y autoperdón, perdónate a ti mismo, no. El Evangelio proclama que si Cristo nos perdonó, nuestros pecados no serán recordados más por el Señor. ¿Por qué usted sí los recuerda aún? Y muy probablemente si usted aún carga esa lista de pecados de todos contra usted, probablemente usted tampoco esté creyendo que Cristo a usted ya lo perdonó. Nunca más me acordaré de ellos. Cristo es el mediador de un mejor pacto. Por eso tenemos mejores herencias. Cristo también es el cumplimiento y la plenitud de todo lo que se anunciaba en el antiguo pacto. Y eso está en los versos 23 al 26 de Hebreos 9. Cristo es aquel sacrificio perfecto cuya sangre apuntaban la sangre de los animales. Cristo es aquel mejor sacerdote al que apuntaban los débiles sacerdotes de Leví. Cristo es quien abre el camino para que ingresemos al lugar santísimo. ¿Se imagina usted viendo al sumo sacerdote una vez al año, pasando con su efod, ¿no? Aún como decía Will con las campanillas, diciendo, ¿qué ir a ver allá? ¿Cómo será estar presente ante la manifestación del Jehová de los ejércitos? ¿Cómo será lo que él verá cuando esparza la sangre en el lugar santísimo? Mis hermanos, la Biblia dice que Cristo trascendió los cielos. Así como ese sumo sacerdote atravesaba las partes del tabernáculo terrenal o del templo, Cristo atravesó los cielos, se hizo hombre y atravesó todo para darnos acceso directo al lugar santísimo de Dios. Pero no vino presentando sangre de un animal, sino que Él vino como sumo sacerdote, pero al mismo tiempo como el mejor y perfecto sacrificio presentado una vez y para siempre en el tabernáculo celestial. Cristo es mejor mediador, Él es el mediador de este pacto. Ese pacto entonces no es otra cosa sino el pacto de redención, llevando a su cumplimiento todas las promesas anteriores hechas realidad. El nuevo pacto es Dios Padre pactando el perdón de pecados y la vida eterna con la base de la fe en el Hijo de Dios. Es decir, este pacto no está fundado sobre lo que usted haga, sino sobre aquel en el cual usted crea.
La pregunta es, usted que nos acompaña hoy, ¿cree usted en Jesucristo de esta manera? ¿Cree usted en Jesús como el Salvador, como el mediador del pacto para salvación de los hombres? O tal vez usted dice, bueno, Cristo era un buen maestro moral, tal vez un profeta, pero Dios no, tampoco. ¿No? Si usted cree eso acerca de Jesús, hermano, o persona que nos escucha, no hay esperanza para usted. Pero no quiere decir que usted no pueda venir a creer en Él como Salvador el día de hoy. El nuevo pacto entonces nos muestra al Señor trayendo el cumplimiento de todas las promesas dadas en los pactos anteriores, la vida eterna resucitada de la nueva creación que Jesús obtuvo cuando guardó el pacto. El nuevo pacto es asegurado por el rey que se prometió a David. Su descendiente que gobernará con justicia para siempre es el que nos asegura el acceso a este nuevo pacto, el que traerá finalmente paz para los suyos. Todos los hombres están en guerra, por más tranquilos y pacíficos que se vean. Todos los hombres están en guerra porque están viviendo como enemigos de Dios. Pero el Evangelio trae noticias de paz. El Evangelio trae los términos de nuestra rendición. No son los términos por los cuales usted va a aceptar a Cristo como Salvador, no. Son los términos de redención, de rendición en la guerra. Él ha dicho, los términos de esta rendición al final es mi propio sacrificio y demanda entonces que vivamos para Él. La pregunta es, si estas promesas son para el pueblo del nuevo pacto, para el pueblo de Dios, ¿pertenece usted a ese pueblo? ¿Puede decir usted que pertenece a ese pueblo de Dios? Ahora, tal vez muchos hoy escuchen sobre estas promesas y puedan preguntarse si en verdad eso es para usted. Puedo decirle nuevamente que si usted no pertenece a Cristo, usted no tiene esperanza en ninguna de las promesas que he hablado. No tiene esperanza en salvación, no tiene esperanza de vida eterna, no tiene esperanza de estar bajo la compañía de Dios en su vida terrenal, pero tampoco tiene esperanza de estar con Él por la eternidad. ¿Resucitará? Sí, pero dice la Biblia que resucitará para condenación. Los malvados no dejarán de existir. Existirán por la eternidad con un cuerpo nuevo que no pueda morir y que eternamente sea castigado. Eso es lo terrible del infierno. Y la Biblia sí habla acerca del infierno. Le quiero dar esa noticia también, porque tal vez algunos digan que es un lugar simbólico, mítico, ¿no? No, el infierno es real. Pero el cristiano no corre a Cristo para escapar de eso terrible, no. Corre a Él porque Él es lo más glorioso que puede haber y no concibe su vida separado de su Señor ni siquiera un minuto. Quiero decirle también, si usted no está seguro hoy de pertenecer a ese pueblo y que estas promesas no son para usted, quiero decirle también que nada en esta tierra puede asegurarle, puede abrirle ni siquiera una minúscula posibilidad de estas cosas, ningún título académico, ni ser moralmente adecuado o ser políticamente correcto y creer que no ofendo a nadie y no tengo enemigos. Nada de eso puede asegurar el acceso a estas promesas, sino solamente Cristo puede asegurarle esto. Ahora, la buena noticia es que si usted no tiene certeza de eso hoy, usted está escuchando esto hoy. Y usted está siendo llamado por Dios a responder a estas cosas, acercándose a Él en arrepentimiento y fe. Usted debe venir a Cristo hoy para acceder a estas promesas de parte de Dios. Usted ha escuchado sobre el gran rey, ha escuchado sobre el gran sacerdote, sobre el mediador del mejor pacto. Usted no debe hacer otra cosa sino venir a este Salvador. Venga a Cristo. Busque la palabra del Señor, únase a una comunidad de creyentes, procure vivir como si usted realmente perteneciera a ese Salvador. Hoy es día de salvación. Venga a Cristo. Pero por otro lado, si usted está acá hoy y usted tiene esa seguridad de que esas promesas son para usted,
Es decir, si usted pertenece a la iglesia de Cristo, lo cual debería evidenciarse en que usted sea también miembro de una iglesia local. Si usted tiene esa certeza en haber sido unido en Cristo, yo quiero también decirle algo más. Versículo 26. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Ese Salvador, nuestro Señor, aquel a quien amamos, aquel por quien sabemos que nosotros vivimos, por quien sabemos que nosotros respiramos, al que nosotros deseamos servirle todos los días, aquel de quien hablamos, aquel de quien enseñamos, aquel a quien oramos, aquel por quien hemos sido tal vez despreciados por los hombres, aquel maravilloso Salvador aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, que ahora no vendrá para ofrecer sacrificio por nadie más, sino que vendrá a rescatar a los que ya recibieron esa salvación. Vendrá a juzgar al mundo y reinará en los cielos nuevos y en la tierra nueva para siempre. Hermano, nuestro Señor vendrá. Nuestro Señor vendrá. Vendrá. Vendrá para los que ansiosamente, como dice el término, lo esperamos. Esa es la única ansiedad bíblica. Aquellos que esperan ansiosamente a su Señor. El asunto es que generalmente nos ponemos ansiosos por todo, menos por Él. ¿Qué pasará si hago esto? ¿Y quién ahora vendrá a hacerme esto? ¿Cuándo vendrá mi Señor? ¿Estoy siendo como Él? ¿Estoy creciendo en santidad con Cristo? ¿Estoy siendo edificado por mis hermanos? ¿Estoy amando a la iglesia como debo amarla? Esos son el tipo de cosas por las cuales nosotros deberíamos movernos en nuestro corazón. Y si podría decirse en alguna manera, tener ese tipo de ansiedad santa. Nuestro amado vendrá. Aquel a quien esperamos no tardará, mis hermanos, no tardará. Su venida es inminente. Nuestro Señor viene. Aquel Dios fiel, justo, poderoso, aquel esposo de su pueblo, aquel que nunca traiciona, aquel que es veraz en todas las cosas. Nosotros debemos vivir como si en verdad estuviéramos deseando la venida de Cristo. El asunto, nuevamente, es que algunos viven tan aferrados a esta tierra que parece que no estuvieran esperando al Señor. Es que no puedo servir porque tengo que hacer esto. No puedo servir porque tengo que ahorrar tanto. No puedo servir porque tengo que hacer lo otro. No puedo servir porque tengo que alcanzar esto y aquello y aquello y aquello. Hermano, y entonces usted sí está esperando al Señor o quiere primero que realmente Él cumpla todo lo que usted quiere para que entonces venga. Señor, no vengas porque no me he casado. Señor, no vengas porque no he tenido este trabajo. No. Hace unos años, si algunos hermanos conocen este episodio, estuve frente a un muchacho, 33 años, yo tenía como 34 en ese momento, hace poquito, ¿no? Y este muchacho estaba enfermo de cáncer terminal. Y alguien, un familiar lejano a él, me dijo, pastor, yo quiero que vaya y hable con él. Y cuando llegué a su casa, él era el único que estaba allí, con la máquina, no sé cómo se llama, la que le limpiaba la sangre y bueno, hacía que circulara y todo eso. Allí sentado y me dijo, ¿quién es usted? Yo le dije, mire, yo me llamo Álvaro Rivera, soy pastor. ¿Y por qué vino? Yo le dije, yo vine a hablarle del Señor Jesucristo y a proclamarle el Evangelio para que usted sea salvo y esté con Él. Y el muchacho empezó a lamentarse ahí delante de mí. Ingeniero de petróleos de la América. Pero es que yo iba tan bien. Yo era tan exitoso, yo estaba haciendo esto,
estaba haciendo lo otro. Si usted no me está entendiendo. No se trata de que usted no alcanzó a hacer esto. Se trata de que usted ha vivido 33 años como enemigo del Señor. Eso debería ser lo que pese en su corazón. No que no alcanzó esto, no que alcanzó aquello, porque todo será al final destruido. Y no quiere decir que no nos esforcemos y no trabajemos. Pero lo que sí quiere decir es que nosotros debemos poner nuestra esperanza, el tesoro de nuestro corazón, no en nada que esté acá, sino en el Señor. Él es el Rey, Él es el deseable, el tesoro de nosotros. Mis hermanos, nuestra esperanza eterna solo puede proceder del Señor. Quiero decir 4 cosas en los 60 y 70 segundos que me aguardan. Esta esperanza es consuelo en esta vida, pero también es razón para ver la siguiente con gozo. En segundo lugar, quiero decirle, si usted está acá, que el plan de Dios no fallará. Él es fiel. No importa lo que usted esté viviendo. Si usted pertenece al Señor, usted debe recordar que Él es fiel y Él extenderá salvación a los suyos. Pero también es fiel en el sentido en que condenará a los que lo aborrecen. Así que si usted está hoy acá y usted aborrece a Cristo y usted hoy no se arrepiente, yo quiero decirle que Él también cumplirá su promesa de condenación para todos aquellos que no lo abracen. Usted debe venir a Cristo. En tercer lugar, quiero decir que la iglesia está constituida por aquellos que hemos ingresado al nuevo pacto por la fe en Cristo. De eso se trata la membresía de nuestra iglesia. La membresía de nuestra iglesia busca reconocer a aquellos que creemos que han entrado al nuevo pacto. La disciplina lo que hace en los peores casos, que son a los que nunca queremos llegar, es proclamar que esa persona al final no pertenecía al pueblo. Por eso creemos en una membresía constituida por creyentes. Finalmente, quiero decir que esto es parte de esas doctrinas que fluyeron de la Reforma. Pero esta doctrina es hermosa, no por Nehemiah Cox, no por Calvino, no por nadie de esos grandes hombres que empezaron a pensar en estas cosas o que las trajeron nuevamente a luz. Estas cosas son hermosas porque nos muestran quién es nuestro Salvador. Y hoy, mañana que se celebra el Día de la Reforma, debemos recordar por qué celebramos. No celebramos porque tenemos el cerebro más grande o sabemos más cosas o conocemos más nombres, más fechas y más doctrinas y hemos leído más autores. No, celebramos porque el Dios fiel, el Dios del pacto, trajo a su remanente a la luz y empezó a traer salvación y salvación, no desde la Reforma, pero ella fue un canal de Dios para muchas cosas. Por eso damos gloria a Dios. No porque seamos más sabios, más inteligentes o más leídos que los que no son reformados. No, el Señor nos guarde de esas cosas, porque aún teniendo una buena doctrina podemos tener un corazón frío para el Señor. Eso es lo que celebramos, que el Señor fue fiel, es justo y vendrá por los que le aman, por los que esperamos ansiosamente su venida. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por darnos esta esperanza, Señor. ¿Dónde más podríamos tener una esperanza siquiera parecida, Señor? En ningún lado. Nada en esta tierra puede darnos tal esperanza. Solamente tú, Señor, que eres el Salvador, que eres el digno de todo honor y de toda gloria, puede darnos esto. Y es por eso que queremos vivir para ti, Señor. Es por eso que deseamos servirte, Señor. Yo oro para que todos mis hermanos acá anhelen esto también, Señor. Anhelen servirte donde estén, en sus trabajos, en su casa o ya siendo llamados al ministerio, que en todo lo que el Señor demande nosotros podamos decir: Señor, acá estoy, haz conmigo como quieras, Señor. Si eso implica que mis planes cambien, gloria a ti. Si eso implica que tenga que sacrificar algunas cosas y no pensar tanto en mí o en mis deseos o en mis objetivos, Señor, bendito tú eres el único que puede cambiar los planes de los hombres. Ayúdanos, Señor, a atesorar estas cosas. Ayúdanos a no olvidar que tu regreso es inminente. El Dios del pacto, el Dios que antes de que todo existiera prometió y estableció su promesa, vendrá por los suyos. Bendito tú eres, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta mañana que nos das, Señor.
Sea exaltado tu nombre, Señor, en todas las cosas, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Aún conociéndote, seguimos siendo débiles en tantas cosas, Señor. Por eso estamos acá, por eso te buscamos, por eso proclamamos nuestra necesidad de ti, Señor. Gracias por este día, amado Dios. Bendito eres tú, Señor. Gloria a ti, Rey, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tuya es la salvación. Y por eso proclamamos hoy esto, Señor. Creemos en esto. Te amamos, Señor. Amén. Novia debe respetar.